Bueno, el día de hoy vengo a hablarles un poco acerca de la anatomía de la columna cervical. Entonces, la columna cervical comienza desde la base del cráneo. 7 de las vértebras se componen de la columna vertebral. Además de 8 pares de nervios cervicales, cada vértebra cervical se denomina desde C1 a C7, es decir, C1, C2, C3, C4 y pues así sucesivamente. Y también los nervios cervicales se abrevian de esta manera desde C1 a C8. La columna cervical está compuesta de los 7 primeros huesos de la columna vertebral y se extienden desde la base del cráneo hasta la parte superior de la columna torácica. Cada una de las primeras 2 vértebras tienen una forma y una función única. El cráneo se apoya en la primera vértebra, la cual se denomina atlas, que sirve como eje. Su diseño permite que la cabeza se mueva hacia adelante y hacia atrás, como cuando nosotros asentimos con la cabeza. El axis se asienta detrás del atlas y está diseñado para girar. La apófisis ondotoides se articula con el atlas para permitir que la cabeza gire de lado a lado. Por ejemplo, cuando nosotros negamos. Bueno, entonces también es importante que nosotros sepamos que cada una de las 5 vértebras restantes tienen una estructura para soportar el peso. Estas vértebras están rodeadas de músculos, ligamentos, vasos sanguíneos y nervios. Además, los discos invertebrales que separan las vértebras actúan como un amortiguador de choque de la columna. El diseño de las vértebras cervicales brinda soporte, brindan también estructura y permiten una flexibilidad importante en la cabeza y el cuello. Buenos días, mi nombre es Daniel Armstrong. El día de hoy les voy a hablar sobre la cervicalgia. ¿Qué es la cervicalgia o el dolor cervical? Puede ser el resultado de anomalías en las partes blandas de los músculos, ligamentos, discos y nervios, así como en las vértebras y también en las articulaciones. La causa más común del dolor cervical son las lesiones de las partes blandas debidas a traumatismos o deterioro progresivo de las mismas. La columna cervical se caracteriza por ser muy flexible y permite la mayor movilidad que cualquier otra zona en la columna vertebral. Por ello es frecuente el asiento de los dolores, ocupando el segundo lugar después de la parte inferior de la espalda. A veces se trata de un dolor localizado en el cuello mismo, y otras es un dolor que se extiende a los brazos o a veces también en la cabeza o en la espalda. Se puede sentir hormigueo, adormecimiento en los dedos de la mano y dolor en la nuca y notar mareos y náuseas. Ahora bien, vamos a hablar sobre los tipos del dolor cervical. Número 1. Dolor cervical agudo sin irradiación. Como dolor intenso de aparición reciente, es un inicio brusco y con expiración física con una limitación notable y dolor en todos los movimientos de la columna sin traumatismo. La mialgia cervical aguda, la mal llamada tortícolis, es la causa más frecuente con evolución limitada de 4 a 6 días. Si existe traumatismo, debemos descartar fracturas, luxaciones, esguinces, entre otros. En la parte 2 encontramos el dolor cervical crónico, que es el dolor de menor intensidad, pero es muy persistente, con una movilidad de la columna cervical preservada, con exacerbación de las molestias en la movilidad extrema. La asociación de gran componente psicosomático dificulta habitualmente un diagnóstico y el manejo. En el número 3 encontramos el dolor cervicobraquial, que se define como la presencia de dolor en la región cervical y en la extremidad superior. Dentro de este término se encuadran múltiples procesos que será preciso definir por la historia clínica, la exploración y las pruebas complementarias. Muy bien, sabemos que ahora que este afecta con mayor frecuencia las cuatro últimas raíces de cervicales, sobre todo se irradia más en la AC7. El cuadro está caracterizado por el dolor asociado a clínicas que se circunscribe a la raíz afectada, presentando
parestesias y en ocasiones alteraciones motoras de la raíz correspondiente. Bueno, ahora bien, vamos a hablar sobre las causas de la cervicalgia o dolor cervical. Entonces, existen distintos motivos por los cuales aparecen estas molestias. La existencia de distintas teorías en torno a los motivos que originen el problema hace que no se pueda esclarecer, tener algo entendido o entendible sobre la causa de este dolor. En cualquier caso, en algunos momentos se puede realizar un diagnóstico preciso, como en otros no. Entonces, el paciente o la persona puede tener ansiedad y preocupaciones al tener este dolor. Puede adquirir una mala postura al dormir. Recordemos que cuando tenemos cervicalgia, podremos tener una mala postura, no podemos estar bien cómodos a la hora de dormir. Pueden haber una alteración en la columna vertebral, ¿sí? En la parte cervical, o unas enfermedades también. Lesiones o traumatismos debido a la cervicalgia y permanecer mucho tiempo delante del computador, televisor o del ordenador. Recuerde que permanecer mucho tiempo allí frente a estos dispositivos y tener una mala postura nos puede dar cervicalgia. Bueno, vamos a hablar un poco acerca del diagnóstico. Entonces, es preciso realizar una historia clínica completa de la sintomatología cervical. En este proceso se debe tener en cuenta otras enfermedades o traumatismos cervicales anteriores y también las molestias asociadas por el paciente a su dolor cervical como tal, así como tratamientos precisos o tratamientos previos. A la hora de realizar este proceso, se debe realizar una exploración clínica que incluya la valoración de la postura, la movilidad cervical, las zonas dolorosas, así como la evaluación de la función de los nervios y de los músculos en brazos y piernas. Con las radiografías simples se pueden ver las vértebras cervicales y se realiza como tal un diagnóstico, que a menudo permite determinar las causas del dolor cervical y percibir como tal un tratamiento adecuado para el paciente. Si el cuadro clínico requiere una valoración más detallada, se puede necesitar una o varias de las siguientes exploraciones, como la tomografía axial, o otra de ellas sería la resonancia nuclear magnética o electrocardiogramas como tal. Esto ya es si el cuadro clínico requiere una valoración más detallada y profunda. La columna cervical está compuesta de varios nervios que estos al obstruirse pueden provocar síntomas tales como una sensación de un hormigueo en los dedos, entumecimiento en los brazos. También podremos notar una pérdida en la amplitud del movimiento del cuello. También vamos a apreciar un dolor general en la zona cervical, además de rigidez en el cuello. En algunas ocasiones, el dolor suele extenderse hasta lo que son los hombros, los brazos o la parte superior de la espalda. Las molestias también pueden llegar a afectar lo que son las manos, los brazos o incluso lo que es la cabeza. Cuando afecta la cabeza, podremos notar síntomas tales como una cefalea. Esta cefalea comienza desde la base del cráneo. Al tacto del cuello podemos notar que esta parte se va a sentir un poco tensa y rígida por la presión o la tensión que manejamos en esta zona. En caso de dolor agudo, se puede originar en el cuello una posición poco habitual que es de forma lateral. Recostamos nuestra cabeza hacia un lado, ya sea derecho o izquierdo, que es lo que comúnmente llamamos tortícolis. Bueno, entonces vamos a hablar de algunas precauciones para evitar la cervicalgia. Es muy importante que nosotros tengamos esto en cuenta. ¿Por qué? Porque son errores que solemos cometer comúnmente, pero que no los tenemos muy en cuenta. Entonces, es importante que evitemos llevar la mochila o el bolso apoyado en un solo lado de la espalda. Cuando nosotros cargamos una maleta, un bolso o una bolsa, hay que llevarla debidamente colocada en la espalda. ¿Por qué? Porque cuando nosotros apoyamos la maleta sobre un único hombro,
estamos provocando un desequilibrio de cargas y este desequilibrio lo tiene que soportar nuestro cuello. Otra precaución o otra de las cosas que nosotros debemos evitar es sostener el móvil entre el hombro y el cuello. ¿Cómo así? Muchos de nosotros cuando estamos ocupados o necesitamos tomar apuntes, lo primero que hacemos es lo siguiente. Ponemos nuestra cabeza contra el hombro sosteniendo el celular para tomar los apuntes. Esto está mal. ¿Por qué? Porque a la hora de hacer esto estamos forzando a la columna cervical a rotarse y a desviarse hacia un lado del cuerpo. Ahora bien, otra de las precauciones que nosotros debemos tener en cuenta es dormir boca abajo, porque esta es la postura menos recomendada por los expertos para prevenir el dolor cervical y porque esto implica una flexión hacia atrás de la columna cervical, así como una excesiva rotación de la cabeza, que puede acabar provocando como se los digo, que puede terminar como tal provocando contracturas en la zona del cuello. Y bueno, otra precaución también para que la tengamos en cuenta es cuando leemos un libro o manejamos un ordenador sobre nuestras piernas. Muchas veces nosotros como estudiantes cuando estamos cansados como tal de la silla del computador o de ciertas cosas, procuramos bajar el ordenador, dígase ordenador, el computador, en nuestras piernas. Esto está mal. ¿Por qué? Porque al apoyar cualquier aparato electrónico sobre nuestras piernas o leer, estamos forzando y obligando como tal a nuestra mirada a bajar en un exceso la cabeza. Y esto puede generar un dolor en el cuello, produciendo pues a futuro mayores dificultades o consecuencias. La mayoría de los pacientes que padecen cervicalgia son tratados de forma satisfactoria, ya sea con reposo, con medicación, con inmovilización, con fisioterapia, a terapia de frío y de calor, o con ejercicios o cambio en la posición del puesto de trabajo. El masaje puede ser recomendable después de la etapa aguda del dolor cervical. Asimismo, se puede dar medicación para relajar la musculatura. Cuando el dolor cervical persiste o puede decirse que ya es crónico, entonces su médico podrá recomendarle un programa de rehabilitación que incluye ejercicios y varios tipos de estiramiento del cuello que pueden ayudar a relajar los músculos y prevenir pues, la rigidez. Es recomendable tonificar los músculos del cuello y mejorar su movilidad realizando ejercicios diarios. También se puede realizar tracciones cervicales. Por lo general se hacen haciendo una flexión ligera del cuello. Se pueden hacer en centros de rehabilitación o ya se pueden hacer desde su propia casa. Cuando se hacen estos ejercicios de flexión, el dolor podrá desaparecer aproximadamente entre 1 o ya sea 2 semanas, dependiendo de los casos. Cuando el dolor ya no desaparece, entonces ya se debe notificar al médico. En muy pocos casos son los que se realiza una cirugía, pero en los que incluye la cirugía podríamos hablar de cuando se requiere una disminución en la presión de la médula ósea o en las raíces nerviosas, cuando el dolor es causado por una hernia en los discos intervertebrales o por un ensanchamiento óseo del canal vertebral. También puede utilizarse una cirugía cuando hay traumatismos para estabilizar la columna cervical o para minimizar la parálisis. O también puede utilizarse una cirugía cuando la fractura o luxación ocasiona una inestabilidad vertebral.